a las puertas de clasificar. Hay unos que compitieron bien. Yo no escuché a ningún técnico, los 18 técnicos, ni de allá ni de acá, decir que no les interesaba el torneo. Y en cambio tampoco en dijeron estas todos... mesas muchos dicen que es un torneo que incomoda. Para mí no. Para ti no. Todo ayuda. Todo suma. Y tenemos que tomar con seriedad estos torneos. Todo suma. Sumamos el primer fracaso del Cruz Azul. Por supuesto que sí. Con Wiki. Segunda derrota. Y eso es el primer fracaso, Bueno, porque querían ser segunda campeones. derrota. Bueno, pero al final la derrota te lleva a un fracaso. Sí, pero la primera derrota no. La primera derrota fue contra el Atlante. No dije 2 fracasos, dije 2 derrotas. Por eso. Y un fracaso. Ahora, háblame de lo que significa para el proyecto de Joel Wiki. Si es que estaba ganando todo, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, ¿cómo dices que es fracaso? ¿Es fracaso o no es fracaso? Es un fracaso, pero no pasa nada. Viene la liga. ¿No te recordó así fantasmas de último minuto, goles en contra que daban la voltereta, que perdía el Cruz Azul? A otros momentos que parecía que ya estaban superados. No en la misma circunstancia. Si fuera una final, una semifinal y pasara lo que pasó en otras oportunidades con Anselmi, con el mismo Vicente, cuando jugaron la semifinal con América, que terminaban perdiendo por desatenciones, porque a esto también fue una desatención el último gol. Por eso, pero quedaron eliminados. Sí, Oscar, pero no es. O sea, un minuto antes iban a estar peleando por el título. Sí, un minuto antes estaba Monterrey fuera y un minuto después estaba dentro. Por eso. ¿No? Entonces, es un fracaso, pero no desestabiliza ni a Cruz Azul ni a Wiki de ninguna manera, Oscar. ¿No te recordó entonces los fantasmas? No, los fantasmas están. ¿Qué viste? ¿Alguna película de...? ¿Viste? Muy bien. Vamos a seguir con la ronda de analistas para preguntarle al señor Joaquín del Olmo. Después de que dijo Fabián Stay, sí, obviamente es el primer fracaso de Joel Wiki. ¿Cómo estás, Joaquín? Oscar, buenas noches. Nachito, Paul, crack. A toda la gente que nos ve, a ver, ¿qué opinas tú de la League Cup? ¿Qué opino de qué? Del torneo. Llevo 10 días diciendo lo que opino de la League Cup. Porque es un fracaso si para ti dices que no existe la Copa. Porque para mí, pero ya oíste a Joel Wiki, dijo no, te queríamos... estoy preguntando a ti nada más. No metas para mí no importa. Entonces, bueno, yo creo pero yo no soy el Cruz Azul. A mí me da gusto que entre Monterrey, que no está para jugar con CONCACAF, a lo mejor se mete y lo logra. Yo sí creo que también equipos como América, que sigue, Chivas, Pumas, Cruz Azul, pues van a ganarla porque todos quieren ganarla. Pero por una derrota, un torneo, tampoco va a ganar todo Wiki. O sea, se me hace una locura decir que es un fracaso. O bueno, es un fracaso porque no ganas, porque quedas fuera, pero que digas que regresan fantasmas se me hace ilógico. Para ti no. No. Ahora, dices algo muy importante, que además tiene mucha razón. Rayados y León pueden estar entre los 3 primeros lugares de este torneo y entonces se meten a la CONCACAF. Ese sí es un premio de este torneo. Así es. Perdón, que se meta León o que se meta Rayados. Rayados con un nuevo técnico y León que dio el golpe mediático de la Leagues Cup, porque el León le ganó al Inter Miami, que es el equipo que más cacarean en la MLS, y en el segundo tiempo con Lionel Messi incluido, y le ganó y sumó 9 puntos. Números perfectos. Es el golpe mediático. Que se pueda meter el León o Rayados a la Champions Cup sería una justificación de este torneo. Es bueno, aparte León no solamente ahora, desde que llegó Gandolfi ha hecho las cosas muy bien. El torneo pasado no sé quién nos eliminó, pero recuperó la identidad del equipo, hoy hace un buen torneo, hay que hacer un muy bien trabajo. Pero no hay fantasmas, sí fue el capitán de Cholos. Fue tu capitán. Sí. Gandolfi lo está haciendo muy bien. Muy bien. Entonces el Cruz Azul, ni fu ni fa. Vamos del otro lado de la mesa con el señor Paul Aguilar. ¿Qué tal, Oscarito? Hola, cachorón. ¿Todo bien? Buenas noches, Nachito. ¿Coincides con los señores? Fabi, ¿mande? ¿Coincides con los señores? El señor del Olmo dice que no. ¿Cuál fracaso? Dijo que sí, pero fantasmas no. Fantasmas no. Yo sí veo las dos cosas. Fantasmas y fracaso. Tú eres como tú eres como el niño de Sexto Sentido, ¿no? Tú sí viste los fantasmas. Es correcto. Tú estabas ahí con los fantasmas. No puedo dormir y veo fantasmas. Sí, claro. Aparte de la forma en que se da, ¿no? 5 o 6 minutos sin quererse atacar los dos equipos, de repente un trazo largo, salen a apretar un balón largo y otra vez.
Parecen. Otra vez, espérame. A ver, explícame eso de otra vez. Es que otra vez. Espérame tantito, Del Olmo, no te pongas pantera. Yo te lo voy a dejar, explícame eso de otra vez. Te lo voy a dejar a ti, pero siempre hay una frase que los caracterizaba, ¿no? Una vez estando aquí, el señor Hermosillo, platicaba con él, le decía, no, del segundo nadie se acuerda. No, sí, porque ahí salió esa frase. ¿Cuál es? Me niego a decirla. Yo también. Me niego a decirla porque sé que les hiere en el corazón y tampoco se trata de eso. Pero bueno, ahí está la situación, se presenta. Pero a ver, nuevamente pero como ha explícame sido una cosa. históricamente. ¿Por qué dijiste con ellos. volvió a suceder? Porque ¿cuántas veces no ha pasado? ¿Cuántas veces no ha pasado? Entonces sí hubo fantasmas. Para mí sí. Para ti sí. Sí. Uy. Bueno, no nos estamos burlando, nada más estamos viendo todas las opciones. Y me niego a nombrar ese término que sé que les molesta y por eso, solo por eso, me niego. Diré a un amigo, a ver, niega que no. Señor Ignacio Hierro. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo estás, Nachito? Muy bien, buenas noches. Buenas noches a Paul, Buenas noches. a Fabián, a Joaquín y a la gente en casa. Para mí es un fracaso de Wiki, sobre todo por cómo se dan las cosas. Me parece que esto es a lo que un poco temíamos con Wiki, ¿no? La experiencia, el derecho de piso de jugar un partido como este, de lograr el empate, la calificación y de perderlo en los últimos minutos. Me parece que hay responsabilidad, desde luego, de los jugadores, pero también del entrenador, ¿no? Porque sí es verdad que no se atacaban por 7 minutos, pero Chicago no intentó nada y fue Cruz Azul el que fue a intentar robarles la pelota en una presión alta, donde se descuidan y se generan espacios que Chicago los aprovecha. Y de los fantasmas, yo te diría que está en el Vox Populi, esa opinión, ¿no? Ni siquiera creo que sea tanto adentro del equipo, sino es más bien alrededor. Y cuando suceden cosas como la que sucedió hoy, pues inmediatamente se te viene a la cabeza. Yo estoy seguro que, aunque Joaquín y Fabián digan que no, lo pensaron. Cuando sucedió, lo piensas porque Cruz Azul ha tenido la mala fortuna de que en reiteradas ocasiones, estando cerca de algo importante, en los últimos minutos lo ha perdido y de ahí salió la famosa palabra y pues ese dolor, ¿no? Que me imagino que hoy tiene la gente de Cruz Azul, ¿no? Y así que, en fin, para mí es el primer fracaso de Wiki y me parece, por cómo se dieron las cosas, normal que aparezcan estos fantasmas, como bien le dices. Pues sí, porque hay que destacar que además está frente a un equipo que hace 1000 años no gana nada, ¿eh? El Chicago Fire. Que no es mal equipo, ¿eh? No. Es buen equipo ahora. Lo dirige el ex técnico estadounidense, que ya lo quisieran, ¿eh? Sí. Ya quisieran a Berhalter en vez de al que tienen, pero bueno. Ganó los 3, ¿eh? Ya quisiera todo mundo, a mí me parece un gran técnico, por más mal que me caiga como rival, pero el tipo me gusta. Le ha empezado a cambiar la cara a Berhalter a el Chicago Fire y tienen a Lewandowski, hoy no apareció, pero claro que tiene que ver esos fantasmas. Y yo coincido contigo, los jugadores de hoy, Fabi, ni idea tienen, no que no tengan idea, no sienten ese nerviosismo y los fantasmas, es porque es un plantel nuevo que ha ganado. Entonces, por eso te decía que yo pensé que ya habían desaparecido. Este equipo es el titular, el estelar del Cruz Azul, ¿eh? El estelar, puso su equipo estelar. Después Piovi sale ahí lastimado y me parece por ahí fue el tema de quedaron muy mal parados, salieron a apretar por el sector izquierdo, dejaron pasar y después viene la secuencia del gol del 2-1, pero faltando muy poco. Es un cúmulo Esa es una de errores, ¿no? Es error tras error, tras error, y se convierte en gol. Hay que darle mérito a Chicago, aunque tú digas que no ha ganado nada, es un buen equipo, ahí está. Hay un gol que le anulan a Lewandowski que para mí no hay falta. Para mí también. Oye, y la amarilla del primer tiempo del sudafricano para mí es roja. Puede ser Que también. después hace los 2 goles él, pero para mí es roja. Él es el que hace los 2 goles. Pero pensar, Oscar, por eso yo te digo. Este es el gol, mira. ¿Y por qué lo anularon? Porque el jugador se deja y el árbitro, mira. ¿Qué dirá Lewandowski después de brillar en Europa? ¿Qué? ¿Qué es esto? La cancha no estaba muy buena. Pero el Cruz Azul... Esto también es una pérdida de gol. Ya después entró Luca, ¿no? Sí, pero ahí era de primera. De primera.
Los dos equipos intentaron, Oscar. Los dos fue ida y vuelta. Mier también tuvo un par de intervenciones bastante importantes. Pero bueno, así es el fútbol. Y yo no pienso en esa palabra que te puede gustar o no te puede gustar a la gente de Cruz Azul. Hoy es un equipo ganador que tiene un proyecto muy serio, que tiene un técnico que ha conseguido cosas importantes en poco tiempo y que, bueno, los derrotas tendrán que llegar en un momento. Si fuera una final, yo te diría sí, tal vez vuelven los fantasmas, pero en esta, en esta instancia no. Lo que dices, bueno, pero es una mí, eliminación de un objetivo, Fabi. No, pero no es una final, no es una semifinal. No, pero es la eliminación de un objetivo. Bueno, para mí no tiene lo mismo. ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué era? Octavos de final. ¿Y? Porque quedó eliminado de la siguiente ronda, que es cuartos, y luego semifinal. Es como si hubiera quedado eliminado en octavos, ¿no? Porque si hubiera empatado, ya no digamos ganado, Joaquín, estaría en cuartos de final. Sí, pero es que no te entiendo, porque dices que esa copa no sirve para nada. Es que para mí no sirve para nada, pero ya lo oíste el técnico decir que iban. Ayer dijo vamos por ella y hoy dice me responsabilizo. ¿Qué quieres que diga? Estamos felices que nos vamos, pues no va a decirlo. No, obviamente que es más objetivo para los que tú dijiste. A ver, para el América lo puede levantar, para Rayados lo puede levantar y para León lo puede meter. O sea, obvio que yo voy más por ese objetivo. Reitero, si entran León o Rayados, ya justifica este torneo. Porque ahí ya entran otros dos. Ahí es serio. Antes no. Antes no. Para mí está justificado desde que existe. Claro. Ajá. Es un torneo internacional, Oscar, lo que tenemos en la zona y tenemos que ahí te va. Ser más competitivos. Pumas perdió a 2 jugadores titulares. Sí. Pero eso los puede Cruz perder Azul en la perdió el ánimo de ser el campeón de todo. ¿No? Chivas perdió al Cotorro y queda eliminado. ¿No está muy caro este torneo, Cachorón? Es parte del fútbol, son gajes del oficio, te puede pasar en un entrenamiento, te puede pasar cuando sea una lesión. Pero perdieron 3 grandes, ¿eh? Es correcto. Pero yo creo que hoy están los dos más ganadores del fútbol mexicano, ¿no? América y Toluca. Pues tiene razón. Sí, claro. No estoy mintiendo, señor, no se ría. Vete hasta arriba de la tabla. No. 16 y 12 nomás. Muy bien. Felicidades. Es bonito mirar para arriba, ¿no? No te voy a dar y se siente mejor mirar para abajo. Cuando te caigas. Quedan muchos años, imagínate. Yo no creo que, aparte en algún momento van a perder, solamente puede pasar 1, 2, 3. O sea, sí es fracaso para Cruz Azul por lo que es Cruz Azul, pero tampoco es que por eso Wiki ya va a empezar a ir mal y los fantasmas. ¿Y sí? Y sí, no. Bueno, ¿y sí? Hay que verlo. Espérame tantito, hay rachas que... Los siguientes partidos del torneo, cómo se presentan, cómo se dan. Ahora, Nacho, va a demostrar Joel de que está hecho. Sí, para mí, o sea, lo decía en el planteamiento, los dos buscaron el juego, ¿no? Necesita el gol para empatar, lo consigue, quedan 8 minutos, eso ya le da la calificación a los dos, me parece que es un mal manejo de partido, eso es lo que creo, lo que necesitaba no era ganar, era no perder, y perdió. Sí. Y si metes el gol en tal minuto, pues quédate paradito atrás y se acabó como el ellos, partido. porque ellos no te estaban buscando tampoco, ellos, como dice Paul, estuvieron flotando ahí durante 6-7 minutos sin buscarse, y cuando Cruz Azul quiso ir a apretar, descuidó atrás. Perdón. También eso es mucho los jugadores, ¿eh? Fuimos jugadores y cuando haces eso sabes que no se mueve nadie y se acabó. O sea, no... Si el técnico a lo mejor podrá decir de fuera y eso, pero los mismos jugadores, dijo, ya no te vayas, aquí te quedas. Lo que está diciendo Nacho, esa pérdida en el último instante, esa falta de control del partido, es igual al fantasma, que no quieren reconocer muchos ustedes. Partidos así en todo el mundo. Pero se habla de esa palabra de los fantasmas en instancias más decisivas, Óscar. Por supuesto que es un fracaso porque se esperaba. Pero si estuviéramos en una semifinal y le sucede esto, o una final... Más decisivo que queda eliminado hoy. Correcto. Pero, más decisivo que queda. Pero para mí no si hubieran perdido el primer partido, no. Y hoy hubiera pasado, pues entonces no era eso. Si hubiera perdido en el último minuto en la presentación... ¿Sabes qué? No creo en los fantasmas. No creo. ¿Queda claro? O sea, tienes uno ahí enfrente, ¿eh? Bueno, él sí. Ahí tienes Tuvo uno enfrente. pesadillas desde niño. Es correcto. Sí. Esa falta de control es la que destacas. Sí. De concentración. Falta de manejo de partido. Por eso. Pero fantasmas no. Fantasmas no.
¿No? En una Aparte, un final equipo que sí viene te creo, ganando, pero que ha ganado últimamente, o sea, se me hace ilógico. Pero bueno, si te quieres ir Solamente. espantado, No, puedes ir. bueno. Si el técnico está diciendo que era su objetivo y quedan eliminados en el último Una minuto, cosa a mí es me que parece falta de manejo. Está del bien partido. que lo reconozca y que se exija, pero que fantasmas se me hace demasiado. Vienes muy blanquito hoy. ¿Renunció al ataque ¿Quién? Cruz Azul? Al contrario, tenía que haber renunciado. estos Debió minutos de para haber aguantar. renunciado. ¿Debió haber renunciado? Ahora aplaudimos a renunciar al ataque para un equipo grande. Al campeón de campeones del fútbol mexicano, ¿eh? ¿Qué te parece, Paul? El empate te daba el pase. Ya, la realidad es que los dos equipos estaban tocando la pelota en zona defensiva. Nada más que le hacen un movimiento al Chiquete y Chiquete tira la pelota. Ya pasó, bueno, ordénate. Pero no, intentan salir a apretar y donde viene el pelotazo. O sea, igual a fantasma. Mal manejo de partido. Tú andas muy risueño hoy, cachorón, ¿eh? Ando- Llegaste muy contento, chiflando, poniendo música y está muy sonriente Fabián Le Estrada. faltó aquí el que se sienta aquí. Faltó el señor de ahí. ¿Eh? ¿Dónde anda, por cierto? De hecho, anda por allá. Una de ¿No mis- será eso? ¿Se habrá sido eso? Híjole. Dios mío, que ya no viaje Habría más. que revisar. Que ya no viaje más. Por cierto que Blanco está en Chicago, ¿eh? ¿No habrá sido la mufa de...? también. A lo mejor También, se apareció por ahí. Doble mufa Por fue, Bridgeview. entonces. Decías que el técnico de Chicago le está cambiando la cara, ¿no? Sí. Tráetelo a Blanco también. Bueno, Echamos una manita. queda entonces eliminado el Cruz Azul. Vamos a estar hablando de los otros equipos. Porque el América empató. El América podía aspirar a la victoria y termina dividiendo puntos, pero amarrando el boleto. El América hoy termina siendo un candidato al título, entendiendo que León puede hacer la hombrada, que Rayados levantaría después de 7 años. Bueno, 7 años de la liga, pero ganó la CONCACAF en el 2020, ¿no? 2021, con el Vasco, ¿no? ¿El América o tu Toluca? Yo veo más sólido a Toluca y puede ser sorprendente lo de Monterrey. No puedo descartar ni a América ni a León, pero no les veo tanta solidez. América ha tenido muy buenos resultados, pero todavía me parece el impacto de Almada no llega a plasmar en un gran funcionamiento. Sí ha sido efectivo, pero me parece que todavía le falta para lo que quiere Almada y para lo que queremos todos del buen fútbol que siempre ha plasmado. Vamos a ver otra vez, la producción tiene el gol nuevamente anulado a Robert Lewandowski. A ver qué piensa este atacante estelar de llegar a la CONCACAF y que te hagan esto. ¿Se lo explican? No se ve, ¿no? En la toma. No se ve, hay un toque. No sé. A mí, la que te digo, la amarilla del primer tiempo al sudafricano es una entrada durísima sobre Palavecino, durísima. Que bien pudo haber sido roja. A mí esa... Porque después él hace dos Un goles. golazo de Nico. Este es un Ibáñez. golazo. Bueno, Golazo. pues bien por el Chicago Fire, que ahora es como el León. Es el que logró números perfectos. 9. Sorpresivamente, ¿eh? Los únicos dos. Sorpresivamente los dos. Y el mejor equipo de la MLS, ¿no? Que queda fuera. Los Ángeles. No, claro. Por diferencia de gol. Seattle. Por diferencia de gol. Sí. Vancouver, que va de líder, ¿no? Va peleando ahí. Sí, pero siempre estuvo mal. Bueno, ahí están los próximos partidos de la máquina celeste frente a Tijuana, Atlas y Necaxa. Ahí vamos a ver, Nacho Hierro, de qué está hecho este proyecto. No el plantel, son grandes jugadores, vienen a ser campeones. Lo del campeón de campeones lo dejamos a un lado porque es un solo partido. Pero a ver, ¿Vale o qué? No ese es deja- un solo partido no deja de y ser. como lo ganó no pasa nada. Sí. Acá como lo perdió, pero es un partido, una derrota. No, para mí sigue siendo el candidato al título, ¿no? Y vienen 3 partidos que si bien son complicados porque ningún partido es fácil, se le pueden volver a acomodar las cosas a Cruz Azul. Cruz Azul lo ves jugar hoy y jugó un muy buen partido, ¿no? Lo hace bien, se le escapa al final, pero yo veo un candidato sólido para el torneo, para la Liga MX. Ojo con Cholos, ¿eh? Cholos anda bien y en su casa. Es el otro líder, ¿eh? Ojo. Es el otro líder. Ojo. Sí.
Sí, es muy incómodo, ¿no? Muy incómodo. Aparte, diferente, la cancha sintética es diferente. Bueno, Buen partido. vamos a el resultado encuesta de la pregunta de hoy. Con este resultado es el primer fracaso de Joel Wiki. Sí, categórico. La máquina quedó eliminada en el último instante, en tiempo de compensación. Dice Paul Aguilar que volvieron los fantasmas en Chicago. Pausa y regresamos. Ay, ay, ay. Fue mayor claridad, sobre todo en los últimos 20 metros o en el área, para tratar de traslucir en el marcador ese control que teníamos del partido. Más allá de las transiciones que hacía Austin, que eran peligrosas, pero bueno, es parte del crecimiento que debemos seguir teniendo y en la búsqueda de mejorar automatizaciones ofensivas para encontrar mayores aperturas en la zona ofensiva. Bueno, nuestro próximo partido es entre 3 días. Seguramente trabajar poco porque tenemos que recuperar a los futbolistas, sobre todo el gran esfuerzo que digo, reitero, por el lugar que jugamos, que a nosotros nos afecta más. Y bueno, si hubiéramos tenido mayor efectividad en alguna situación y mayor claridad, seguramente el marcador hubiera sido otro. Por más que vuelvo a insistir, Austin tiene jugadores muy peligrosos también en la ofensiva. Un equipo que va mejorando con un nuevo director técnico que por fin pone otra vez a Kevin como lateral derecho en su perfil natural. Pone a Cerrillo, el nuevo refuerzo, a Edwin Cerrillo como titular. Jugó bien. No se espera, jugó bien. Una amonestación muy temprano de Cervantes, 3 minutos. Hacía presagiar que iba a estar cerradito el partido. El América ya está en los cuartos de final, por cierto, que va a ir contra el Columbus Crew. Sí. Columbus Crew contra el América. Duro. Muy duro, ¿eh? Muy duro. Si el América pasa esa aduana, que es la más complicada, ¿Juegan aquí o allá? no, allá. 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 Si el América pasa esa aduana, que es la más complicada, está para pelear el puede título, ser. ¿eh? Bueno, Aquí modificó un poco, ¿no? O sea, la línea de 4 en un momento jugaron solamente sin Cáceres y sin Borja. Y aquí Cervantes, que lo conoce desde Santos, me parece que va a ser su contención titular. Sánchez en el lugar de Veiga, y lo de Violante y Brian, que me parece que hoy no fueron tan destacados como en otra oportunidad. Y lo de Cárdenas, que sorprende. Oye, Cota, qué bien, ¿eh? Es que anda muy bien, por eso digo yo que este equipo ha conseguido buenos resultados, pero no se defiende tan bien. Sí, no sé. Cota ha sido muy importante en todos los partidos que ha jugado. Todavía no le encuentra, me parece, el modo. Y el técnico hablaba de que se marcaron muchos fouls y que cortaron mucho el ritmo del juego y la intensidad de él hablaba, pero creo que es esa misma intensidad de América la que genera que cometan muchas faltas. Exacto. Muchas. Mira, aquí Cota. Sí. por cierto, Joaquín, rápidamente, aquí está llegando un mensaje, dice, del 25 al 27 son los cuartos de final. Los horarios de inicio y sedes se anunciarán en los próximos días. Se anunciarán en los próximos días. Sí, Así o más ambiguo este torneo. Ya leído que podía jugar América de local. Los primeros lugares deciden en dónde van a jugar, pero todos en Estados Unidos. Todos los juegos son en Estados Por eso. Unidos, pero juegas... Todos Se son en anunciarán Estados los próximos días, es Eso increíble. corresponde. No, es que ¿En qué los ciudad primeros jugar? lugares escogen en qué ciudad van a jugar. O sea, si te tocara jugar contra Austin, no jugarías ahí. Jugarías en otro lugar. Bueno, por para haber jugar quedado en más arriba. territorio. Es un golazo, ¿eh? Es un Es un golazo. 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 Yo no sé si Cota en el centro pudo haber hecho algo más. Sí, la tira bien hacia el costado, pero bueno, después viene. Era un centro muy el complicado, ¿no? Sí. Aquí Cáceres no le pega bien. Oye, bueno, hacía mucho calor, pero cooling break a los 26 minutos, ¿viste? No le pierden, ¿no? Estados Unidos, papá. Digo, sí estaban a Qué extraña. 34 grados, ¿eh? Cáceres también jugó un muy buen partido. Mira este penal. Ahí. ¿Nunca han jugado en Monterrey a 45 grados o qué o en Torreón? Ah, Veracruz. Veracruz no, pero el de Monterrey Mira el pasito de la muerte. Siempre. Siempre, pero no entienden. El pasito de la muerte. Ahora, te digo una cosa, Austin, buen equipo, ¿eh? sí. Compacto. Sí. Me El gustó. técnico es 100% MLS, David Arnaud. Me gustó mucho. Sí, Auxiliar primero. mucho Ahí tiempo. dos. Bueno, es interino, en realidad es interino.
Ok. Nunca ha sido director técnico Ok. oficial. Ok. Ha sido interino varias veces y auxiliar. Pero Pero bien. Juega bien. Es que me parece, como hace un momento decían mis compañeros, ninguno de los entrenadores habló de que no quería ganar esto y yo no vi ningún equipo que aventara los juegos, que decidiera no competir. No, pero ¿no Se te parece- compitió y no se pudo en Está muchos bien. de los casos. Pero ¿no te parece en serio, Ajá. que vimos mejores juegos, más atractivos en las otras ediciones? Honestamente. ¿O era por esa hambre ahora sí de los equipos mexicanos de ir por unos lugares que no les alcanzó a algunos? O sea, si no hubiera sido este formato de 4 contra 4, Oye, te tengo, León se metía, porque pues ganó todos. te tengo una buena en ese sentido. Es verdad que el premio por salir campeones de 2 millones, ¿no? Y seguramente en otros torneos se da mucho más. Pero también es realidad que de ese dinero, gran parte es para los jugadores. Y un premio de esas cantidades para un plantel no es normal ni aún ganando la Liga MX. Claro. Ajá. Entonces, para el jugador, ganar este torneo es la posibilidad de ganar mucho dinero, mucho. Por eso es para mí un argumento más para decir que este torneo todos lo quieren sobre ganar. todo prestigio. Ajá, Claro. prestigio. sí. Aparte la MLS la ven en todos lados, en muchas más partes que la Liga Mexicana, entonces también es una vitrina, quieran o no quieran. Mira, Vamos a ver Fabi, ¿qué pasa? te voy a decir, Dime. de los 4 mexicanos, León, números perfectos, 9. Solo la América con 7, Toluca y Rayados, 6. 6. Del otro lado, solo el Chicago Fire con números perfectos, 9, pero Austin, Columbus Crew, 8. Por los penales, por el punto extra. Está bien. Real Salt Lake, 7 y LA Fútbol Club, que quedó fuera, 7. O sea, sí le combinó el formato a los mexicanos. Claro. Es a lo que voy. Por lo que decía Nacho. Si no, solo hubieran calificado 2. Exactamente. O 3, ¿no? Pero a mí se me hace más justo este formato. Que clasifiquen los 4 primeros de cada confederación, me parece muy justo. Y después el 4 con el 1, el 2 con el 3, bueno, todo ese tipo de situaciones que se van a dar y que ya están las llaves claras. Ahora, se habla de que América puede ser local, Toluca puede ser local. Ahí sí que hay, supuestamente, la localía pesa mucho más que jugar en territorio neutral en Estados Unidos. Jugar en Toluca es muchísima ventaja. Jugar en el Azteca es muchísima ventaja. El 25 al 27 se juegan los cuartos de final. En los próximos días, Joaquín del Olmo, se definirá en dónde son las sedes. ¿Te imaginas a Pero yo también había a escuchado la igual que CONCACAF Paul, Champions Cup? que van a ser en Estados Unidos? Sí, Todos. creo que sí, eso es bueno. Es que es muy ambiguo el tema del... Bah, ya le hemos dado al torneo 10 días. Sí, ya. Vamos a hablar de lo que pueden ganar estos equipos. El América Cachorón puede servirle de envión para arriba. Ahorita está jugando bien, está llegando un nuevo técnico. Hoy juega Cerrillo. El otro día debutó Perea, hizo gol. Repitió en la delantera Cárdenas, ¿no? Son cosas que también hay que valorar para No, Almada. Tiene que seguir trabajando todavía Almada. Es verdad, han sido periodos cortos en este tipo de partidos para trabajar, porque normalmente recuperación, trabajas por ahí un día, pero muy poco. Cota otra vez muy bien. Sí, Cota bien. Se habla, ¿no?, de que también Malagón ya puede regresar, más o menos 15 días, 3 semanas, ya estará de regreso, ojalá. Pero sí, creo que todo este tipo de partidos sirven para seguir viendo, para seguir entendiendo más lo que quiere Almada dentro de la cancha. Pero qué bueno que lo está haciendo, sacando resultados, ¿no? Por ahí a lo mejor no es el equipo espectacular que se... Partidos que terminan dejando más preguntas que respuestas. Y el empate entre Guadalajara y Puebla es exactamente uno de esos casos, porque basta observar el marcador para pensar que ambos equipos ofrecieron un encuentro parejo, pero quien realmente siguió los 90 minutos sabe perfectamente que la historia fue muy distinta. Chivas volvió a dominar amplios sectores del partido. Volvió
a controlar la posesión del balón. Volvió a instalarse constantemente en territorio rival y volvió a generar suficientes oportunidades para quedarse con los 3 puntos. Sin embargo, cuando llegó el momento de definir, apareció otra vez el mismo problema que comienza a perseguir al equipo de Gabriel Milito desde el arranque del torneo. La contundencia sigue siendo la gran deuda de el Guadalajara. Why my Antras y asignatura permanezca pendiente. Cualquier análisis sobre el buen funcionamiento colectivo terminará acompañado por una inevitable sensación de frustración, porque en el fútbol profesional, la diferencia entre un gran partido y un resultado decepcionante suele reducirse a un solo detalle: convertir las ocasiones que se generan antes de el silbatazo inicial. El conjunto rojiblanco dejó muy clara su intención. Presión alta, recuperación inmediata después de perder el balón y una circulación rápida que obligó a Puebla a retroceder prácticamente hasta el borde de su propia área. Durante los primeros minutos parecía que únicamente existía un equipo sobre el terreno de juego. Guadalajara encontraba superioridad por las bandas, los mediocampistas manejaban el ritmo con tranquilidad y Roberto Alvarado comenzaba a convertirse en el futbolista más desequilibrante del encuentro. Cada posesión terminaba cerca del área rival y el público tenía la impresión de que el primer gol era simplemente cuestión de tiempo, pero precisamente ahí comenzó a construirse la historia que después dominaría todo el debate. El dominio existía a las oportunidades también. Lo único que seguía sin aparecer era el gol, aun cuando un equipo repite este patrón durante varios partidos consecutivos, las opiniones inevitablemente empiezan a dividirse. Para algunos analistas, lo realmente importante es el camino. Consideran que ningún proyecto sólido puede construirse únicamente alrededor de los resultados inmediatos. Lo que debe evaluarse es la manera en la que el equipo juega, la identidad que desarrolla y la capacidad para imponer su propuesta frente a cualquier rival. Desde esa perspectiva, Guadalajara está creciendo, tiene una estructura táctica reconocible, presiona con intensidad, intenta salir jugando desde el fondo y mantiene una personalidad ofensiva que muchos clubes del fútbol mexicano todavía no consiguen desarrollar. Quienes defienden esta postura insisten en que los goles terminarán llegando porque las ocasiones ya existen. Para ellos, el verdadero problema aparecería si el equipo dejara de generar oportunidades, mientras continúe produciendo ese volumen ofensivo. Consideran que únicamente se trata de una cuestión de paciencia. Sin embargo, la respuesta llegó casi de inmediato desde el otro lado de la mesa. ¿Cuánta paciencia puede tener un club como Chivas? Esa pregunta cambió completamente el tono de la conversación, porque Guadalajara no es un equipo cualquiera. Se trata de una institución acostumbrada a convivir con una presión permanente, con una afición que exige resultados y con una historia que obliga a pelear por campeonatos. En un contexto así, algunos consideran que hablar únicamente del funcionamiento resulta insuficiente. El fútbol se decide con goles, no con intenciones. Los puntos son los que acercan a un título y no la cantidad de pases completados ni el porcentaje de posesión. Puebla necesitó mucho menos para mantenerse dentro del partido. Esperó con disciplina, resistió los momentos más complicados
y aprovechó una de las pocas oportunidades claras que tuvo. Esa eficacia terminó pesando mucho más que el dominio territorial de Guadalajara AN. Precisamente por eso, la figura de Gabriel Milito volvió a ocupar el centro de la discusión. El entrenador argentino mantiene una idea de juego muy definida y hasta ahora no ha mostrado ninguna intención de modificarla, incluso cuando la lluvia comenzó a afectar el estado del terreno de juego. El equipo siguió intentando salir con el balón controlado desde la defensa. Muchos entrenadores habrían optado por un fútbol más directo para evitar errores en zonas comprometidas, pero Milito permaneció fiel a su propuesta. Esa decisión fue interpretada de dos maneras completamente distintas. Algunos la consideran una demostración de personalidad y coherencia. Un entrenador que cree en su proyecto no cambia de filosofía por las circunstancias de un solo partido. Otros, en cambio, sostienen que la flexibilidad también forma parte de la inteligencia táctica y que adaptarse al contexto no significa renunciar a una identidad. Esa diferencia de criterios refleja uno de los debates más interesantes del fútbol moderno. ¿Debe un entrenador mantener siempre su estilo o tiene la obligación de ajustarlo según el rival y las condiciones del partido? Gabriel Milito parece tener muy clara su respuesta. Prefiere asumir los riesgos que implica salir jugando desde atrás antes que renunciar a un modelo que considera indispensable para el crecimiento del equipo. Hasta el momento, esa convicción le ha permitido construir una estructura reconocible. El problema es que los resultados todavía no terminan de respaldar completamente esa apuesta, y mientras la eficacia ofensiva continúe siendo insuficiente, las dudas seguirán apareciendo después de cada jornada dentro de ese contexto. Resulta imposible no hablar de Armando González. El joven delantero atraviesa probablemente el momento más complicado desde que comenzó a consolidarse en el primer equipo. Lo curioso es que su participación dentro del juego continúa siendo positiva, sigue moviéndose con inteligencia entre los defensores, continúa atacando correctamente los espacios y mantiene la capacidad para aparecer donde normalmente aparecen los goleadores. El inconveniente llega exactamente en el instante decisivo, cuando debe definir. La confianza aparece cada remate transmite una pequeña duda, un segundo adicional de indecisión que en el fútbol profesional suele marcar la diferencia entre un gol y una oportunidad desperdiciada. A las imágenes posteriores a su sustitución reflejaron perfectamente el estado emocional que atraviesa. La frustración era evidente. Pateó una botella mientras caminaba hacia el banquillo y durante algunos segundos evitó cualquier contacto visual con quienes intentaban tranquilizarlo. Inmediatamente comenzaron las especulaciones sobre un posible desacuerdo con Gabriel Milito. Sin embargo, tanto el entrenador como varios analistas coincidieron en una interpretación completamente distinta. No era enojo con el técnico, era la reacción natural de un delantero que sabe perfectamente que está atravesando una racha muy por debajo de sus propias expectativas. Nadie conoce mejor que un goleador el peso que tiene permanecer varias semanas sin marcar. La presión aumenta en cada entrenamiento, en cada conferencia de prensa y en cada oportunidad fallada durante un partido. Poco a poco, esa ansiedad
termina influyendo incluso en decisiones que antes se tomaban de manera automática. Milito ofreció una explicación que llamó especialmente la atención. Según el entrenador argentino, la experiencia vivida durante la Copa del Mundo pudo haber dejado una huella importante en el estado anímico del delantero. No se refería únicamente al desgaste físico, sino también al impacto emocional que representa participar en un torneo de semejante magnitud sin lograr el protagonismo esperado. Para un futbolista joven, regresar al campeonato local después de una experiencia así puede convertirse en un proceso complejo. Algunos panelistas compartieron completamente esa visión y recordaron que muchos jugadores necesitan varias semanas para recuperar su mejor nivel. Después de un torneo internacional, otros consideraron que esa explicación no puede utilizarse indefinidamente y que tarde o temprano el delantero deberá responder dentro del campo. A lo más interesante es que prácticamente ninguno de los analistas cuestionó las condiciones futbolísticas de Armando González. Nadie puso en duda su talento, su capacidad para encontrar espacios o su inteligencia para interpretar los movimientos dentro del área. La conversación giró alrededor de un concepto completamente distinto: la confianza, porque cuando un delantero atraviesa una sequía prolongada, el problema rara vez es técnico. El golpe más fuerte ocurre en el aspecto mental. Cada ocasión desperdiciada permanece durante varios minutos en la cabeza del futbolista. Cada crítica publicada en los medios alimenta la presión para el siguiente encuentro. Poco a poco, el jugador deja de actuar con naturalidad y comienza a pensar demasiado. Cada decisión. Esa fracción de segundo resulta suficiente para que un defensor cierre el espacio o para que el arquero reaccione antes del disparo. Por eso, varios exfutbolistas presentes en el programa insistieron en que el cuerpo técnico debe proteger al delantero durante este periodo. No se trata únicamente de trabajar la definición en los entrenamientos. También es necesario evitar que toda la responsabilidad ofensiva recaiga sobre un solo jugador. Guadalajara dispone de futbolistas con capacidad suficiente para repartir el peso del ataque. Roberto Alvarado continúa siendo uno de los extremos más peligrosos del campeonato gracias a su velocidad y a su facilidad para romper líneas. Los mediocampistas llegan con frecuencia desde atrás y los laterales participan constantemente en fase ofensiva. Si todos ellos aumentan su producción goleadora, la presión sobre Armando González disminuirá de manera natural y será mucho más sencillo que recupere la tranquilidad frente al arco. En medio de esa discusión apareció otra reflexión que terminó enriqueciendo el debate. ¿Debe juzgarse a un delantero únicamente por los goles que marca? Para algunos comentaristas, la respuesta fue inmediata. Sí, un atacante vive de los goles y esa será siempre la estadística que determine si tuvo un buen o un mal partido. Sin embargo, otros ofrecieron una visión mucho más amplia. Recordaron que el fútbol actual exige muchísimo más a un centrodelantero que simplemente empujar el balón hacia la red. Hoy también debe presionar la salida rival, participar en la construcción, arrastrar defensores, abrir espacios
para los extremos y convertirse en la primera referencia del sistema defensivo cuando el equipo pierde la posesión. Desde esa perspectiva, un delantero puede realizar un partido tácticamente extraordinario, incluso sin marcar para reforzar esa idea. Apareció un ejemplo que rápidamente encontró consenso dentro del panel. Se mencionó el caso de Olivier Giroud durante distintos torneos internacionales con Francia. Hubo competiciones en las que el delantero terminó sin anotar, pero aún así fue considerado una pieza indispensable dentro del funcionamiento colectivo, porque sus movimientos permitían que otros futbolistas encontraran espacios para decidir los partidos. La comparación no pretendía colocar a Armando González al mismo nivel del atacante